Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que nuevamente la hago en Boston, porque acá en el centro de convenciones de la ciudad se realiza el Summit anual de Red Hat, la gigante tecnológica donde la inteligencia artificial está en absolutamente todas las conversaciones. Vamos a hablar más adelante al respecto, porque lo primero que queremos desarrollar también tiene que ver con inteligencia artificial, porque este martes Sofofa lanzó un programa que utiliza la inteligencia artificial para ver los principales problemas que la famosa permisología está llevando a los proyectos de inversión en nuestro país, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Gastemos menos tiempo en comisiones investigadoras y más tiempo en legislar. Eso sería mi única... Si pudiera pedir algo... Petición del ministro de Economía al Congreso, que sabía que no caería bien. Esa cuña me la van a sacar, pero uno tiene que alguna vez decir lo que siente realmente, abrir su corazón de vez en cuando. Llamado para que se tramite rápidamente el proyecto de ley de permisos sectoriales, al que ya le quedan pocos trámites. Es insólito que el ministro Grau cuestione el trabajo fiscalizador del Congreso, cuando el propio gobierno ha estado en el centro de los mayores escándalos de corrupción en décadas. Las comisiones investigadoras existen porque hay cosas que investigar. Si quieren crecimiento, partan por dejar de frenar los proyectos que están en trámite. Chile es un país más pobre porque los permisos ambientales, porque tenemos toda esta discusión política. Es un país más pobre porque no crecemos lo suficiente, porque las inversiones están paralizadas a través de un sistema de permisología. Y por eso es que tenemos que avanzar en esta materia. Urgencia de avanzar en el proyecto de ley que se ve reflejada en las cifras. Actualmente existen 505 proyectos en tramitación, los cuales tienen una inversión detenida por más de 96.455 millones de dólares. Datos que entregó la plataforma Prisma de Sofofa, que con inteligencia artificial identifica barreras para destrabar la inversión. Tenemos un desafío concreto, es que Chile vuelva a crecer. Y parte de ese freno sabemos que está determinado por los permisos ambientales y sectoriales. Así que creo que aquí hay una voluntad desde el sector privado de aportar a la solución y de aportar también a los desafíos que tiene de futuro para que tengamos más proyectos de inversión. Si estos proyectos se realizan, podrían generar más de 178.000 empleos, lo que equivale al 21% de las personas desocupadas actualmente en Chile, según la revisión de más de 29.000 iniciativas. Sabemos que, si bien se ha avanzado mucho en los permisos sectoriales, y yo valoro mucho eso, y aquí hay dos grandes protagonistas, digamos, de eso, sabemos que las principales trabas están en la parte ambiental. Así que a mí me parece muy positivo que se parta en lo ambiental. El ingreso de proyectos de inversión al sistema de evaluación de impacto ambiental se mantiene en sus niveles más bajos desde 1997. El titular de Economía, eso sí, asegura que hay menos proyectos, pero estos tienen montos más grandes, que sumaron 80.000 millones de dólares el año pasado. Tenemos un conjunto de proyectos de inversión que se debieran realizar. Hay una estimación de que la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión en Chile, va a aumentar más de un 3%, pero esos proyectos sí tienen que materializar. Entonces tenemos que trabajar a través del Gabinete de Crecimiento de Empleo acelerando esos permisos y hay un conjunto de definiciones más bien administrativas a las que hizo referencia el cambio administrativo, a los que hizo referencia el ministro Marcel, que nos van a ir permitiendo avanzar más rápido. Es que la permisología se divide en dos ejes, ambos con proyectos de ley en curso, permisos sectoriales y ambientales. Los más avanzados son los sectoriales, que ya deberían votarse en la Comisión de Hacienda del Senado y aprobarse pronto, ya que existe un acuerdo entre oposición y oficialismo en el fondo, pero no en la fecha. No tengo dudas que el proyecto que regula la permisología, que mejora por lo tanto el acceso a todo lo que es la tramitación de proyectos, va a ser aprobado por el Congreso antes de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, porque trae certezas a los inversionistas, porque mejora todo lo que son los tiempos de espera, los reduce. No, antes de la cuenta pública no es posible, pero en la Comisión de Hacienda del Senado va a ser eventualmente votado el día 28 ahora de este mes. Si eso ocurre, la tramitación en la Cámara de Diputados podría ser también relativamente ágil, por cuanto viene con acuerdos este proyecto, y espero que de aquí a un mes y medio lo tengamos ya como ley. Permisos sectoriales incluye tramitación paralela, silencio administrativo y ayuda a las pymes, que podrían reducir los tiempos de tramitación entre 30 y 70%, proyecto que podría aprobarse próximamente, mientras que permisos ambientales está a la espera de verse en la Comisión de Hacienda del Senado. Esta semana, como nunca antes se había visto, los gremios y abogados tributarios del país
han sido muy críticos respecto al actuar del Servicio de Impuestos Internos, específicamente en la operación Renta. Incluso hablan de un procedimiento descriteriado por parte del organismo fiscalizador. Hemos notado en el último tiempo una actitud y unas acciones de parte de la autoridad tributaria que están afectando gravemente a los contribuyentes. Como dice la declaración, tenemos problemas con la iniciación de actividades y con requisitos francamente insólitos en algunos casos, con los bloqueos de claves que recientemente fueron declarados ilegales por la Corte Suprema, tramitación excesiva de devoluciones de impuestos. Creemos que por primera vez hemos dado inicio a una actitud de confrontación con el servicio, pero estamos absolutamente dispuestos a reunirnos y a buscar cómo solucionar estos problemas. Mediante prácticas del Servicio de Impuestos Internos, todos estos derechos se han visto afectados. Es así como la negación sistemática o rechazo total de los recursos de impugnación RAF han aumentado de un 42,7% en 2023 a un 88,3%, más del doble durante lo que va corrido del año. El bloqueo masivo de claves secretas de acceso a la página web, lo que ha sido declarado por la Corte Suprema como ilegal. La tramitación excesiva de devoluciones de impuestos que claramente corresponde. La emisión de cobro centralizado mediante el uso de algoritmos dificulta la defensa de los contribuyentes. Cambiamos de tema porque acá en Estados Unidos no se han visto particularmente beneficiados por los aranceles que impuso Donald Trump hace ya más de un mes. Acusan también el impacto de estos gravámenes adicionales que se le aplican a las importaciones que vienen de otros países. Así lo estuvo viendo Pilar Gutiérrez cuando estuvo acá en Los Ángeles, Estados Unidos. Ayer logramos un reinicio total con China. Así describió el presidente de Estados Unidos el acuerdo con China, pero el reinicio no es absoluto, al menos no aún para la economía norteamericana. Es que a pesar de que Donald Trump aplicará tarifas de 30% a productos chinos en vez del 145% planteado en un inicio, los expertos siguen a la espera de lo que pueda ocurrir cuando venza el plazo establecido por los países. Relaja un poco la tensión que existía con China, sí ayuda, pero no elimina la incertidumbre, porque realmente es una tregua por 90 días. No se sabe realmente qué va a pasar después de los 90 días, si este nivel del 30% va a regresar a un 50% o va a un 100% y por cuánto tiempo. Entonces, mientras no exista unos pactos comerciales que se vean que son estables y que se van a mantener en el tiempo, la incertidumbre va a persistir. Algunas cifras económicas ya dan cuenta de los efectos en ese país. El primer cuatrimestre la actividad se contrajo 0,3%. Sin embargo, los precios subieron menos de lo esperado en abril, 2,3% en un año. ¿Por qué no aumentaron más? Desde el puerto de Los Ángeles, el más grande del país en volumen de carga, explicaron la conducta de los importadores en el último tiempo. Vimos un ligero aumento en la carga durante el mes de abril, pero la situación realmente comenzó el verano pasado. Algunos grandes importadores estadounidenses comenzaron a adelantar inventarios para acumular reservas de seguridad en caso de que llegara el día en que se impusieran aranceles. Y ahora, en mayo, veremos una caída abrupta y rápida de las importaciones. 17 buques que originalmente estaban programados para llegar a Los Ángeles han sido cancelados de un total de 80. El sobrestock ha evitado que las tarifas se traduzcan en un aumento de precios para los consumidores. Por ahora, los efectos los están sintiendo principalmente las industrias. El puerto de Los Ángeles tuvo una contracción de las exportaciones del 17%. Las industrias manufactureras, en especial la industria de la información que tiene la industria de la tecnología y la industria del cine, también empieza a mostrar una contracción en términos de empleo. Y la industria agrícola, las exportaciones de carne, de frutos secos, también registraron un decrecimiento. La industria vitivinícola, por ejemplo, se redujeron las exportaciones a Canadá de vinos. Pero sumado a los efectos económicos directos, hay otras consecuencias de más largo plazo que esto podría tener para el país. Amenaza totalmente la credibilidad. Es una violación del Estado de Derecho.
Se trata de acuerdos legales internacionales que ambas partes se tomaron muy en serio al negociar y simplemente ignorarlos y decir, bueno, les subo los aranceles porque tienen un déficit comercial con nosotros. Miren el caso de Chile. Imponer aranceles a un país pequeño como ese, donde la relación ya es asimétrica, no tiene sentido. Hay una serie de negociaciones que están teniendo lugar, pero es difícil imaginarse que vamos a volver a una situación idéntica, vamos a decir, a la del comienzo de este gobierno de Trump. Yo creo que es natural pensar que las relaciones comerciales van a restaurarse en cierta medida, pensaría, pero creo que vamos a una situación, imaginaría o pensaría, donde el país promedio va a ser relativamente más proteccionista. A futuro, los especialistas coinciden en algo. Es muy difícil proyectar la magnitud del impacto que estas políticas tendrán para Estados Unidos. Con esa formulación de políticas que surgen de repente, ¿quién sabe qué pasará? Ya estamos viendo los efectos en los mercados estadounidenses. Empresas recortando gastos, reduciendo puestos de trabajo por miedo a lo que pueda venir. Pero hoy, aparentemente, lo importante es que al mercado le gustó. Vamos a volver al statu quo entre Estados Unidos y China. Mañana puede ser algo completamente diferente. Al incierto panorama se suma otro ingrediente, la creciente deuda pública, que supera los 36 billones de dólares y que el viernes pasado llevó a que la agencia Moody's bajara la nota crediticia del país. Si el dólar sigue inestable, las tasas de interés pueden mantenerse elevadas, aumentando el costo de la deuda y complicando aún más las finanzas públicas y la economía norteamericana. Antes de hacer la pausa, les cuento que ya es ley el subsidio a los dividendos hipotecarios que les hemos contado hace algunos días en Agenda Económica. Permitiría, en el mejor de los casos, y para viviendas de hasta 4.000 UFs, bajar en hasta 100 puntos base la tasa de los créditos hipotecarios, algo muy importante y que veremos si tiene el impacto positivo que al menos desde la banca y desde el sector inmobiliario han previsto. Con esta información hacemos la pausa y al regreso yo entraré acá al centro de convenciones porque vamos a hablar de un mensaje muy importante que se ha dado en el Summit anual de Red Hat. Los agentes y cómo estos están revolucionando el uso de la inteligencia artificial no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Lo hablamos al regreso acá en Agenda Económica. El potencial de la inteligencia artificial y el código abierto. Ese es el lema del Summit anual de Red Hat que se hace acá en Boston. Y algo muy importante para la inteligencia artificial es el concepto de agentes. La verdad es que uno se acuerda de la película Matrix cuando escucha los agentes. Algunos incluso los describen como la evolución de los bots. Estos mecanismos con los cuales uno interactúa, por ejemplo, cuando compra algo online y a veces puede resultar algo frustrante porque le hacemos una pregunta y no la resuelve. Bueno, estos agentes entonces es una evolución porque realmente hace mucho más fluido y realmente ayuda a que dentro de las empresas, con esta inteligencia artificial, entonces se puedan resolver las dudas que tienen con los clientes y también procesos con otras firmas. La verdad es que los agentes ha sido parte importante de lo que se ha hablado acá en el Summit de Red Hat, tal como lo pudieron explicar el CEO de la empresa y también el encargado de la tecnología para todo el mundo de Red Hat. I think in public consciousness we do know chatbots at this point. Todos conocemos los chatbots. A ChatGPT le hacemos una pregunta, nos da una respuesta. Piensa en los agentes con 3 reglas muy decisivas. Primero, ser autónomos. Deben hacer lo que tú les pidas sin preguntar nada más. Para hacer eso, deben poder razonar. No ser algo directo sin más. Y luego, para que hagan las cosas por ti, deben tener acceso a tus datos. Entonces, autonomía. Que razonen y puedan tener tu información. Eso define a los agentes. So you say autonomous, they have to be reasoning, they have to have access to your data. That sort of defines an agent. Now what can agents do? Agent is one of those broad terms. It can mean a lot of different things.
¿Qué pueden hacer los agentes? Es un concepto que puede significar varias cosas. Una manera de verlo es como los humanos. Trabajamos juntos entre muchas personas para lograr un objetivo. Tú puedes automatizar un paso cualquiera que te haga ir más rápido, pero automatizar todo un flujo que abarque set de datos y muchos contactos, dándole un contexto global, entendiendo todos los pasos para lograr un resultado. Ese es el paso de la automatización tradicional a un agente. El concepto de agentes se relaciona mucho con el open source o código abierto, que también es transversal en todos los foros acá en el Summit anual de Red Hat. El código abierto se refiere a que cuando una firma desarrolla una tecnología, en parte la ofrece al resto de la industria, para que así unan fuerzas y se llegue a una evolución mucho más rápida y que pueda beneficiar en los procesos y también los distintos desarrollos a sus clientes. En general es una tecnología que está abierta para todos. Entonces aquí tenemos los agentes y también el open source trabajando de la mano. El open source, por definición, pienso yo que lo que lo define particularmente es colaboración. Colaboración y apertura. Más que ser un código abierto que alguien puede leer, que sería la traducción literal de lo que sería open source, es una forma de entender y ver la tecnología y permitir que se abran los espacios para que cualquiera pueda colaborar, nutrirse y entender y estudiar de la tecnología que está basada en open source. Creo yo que es apertura, principalmente. Apertura en un término muy amplio. Hace algún tiempo yo estuve conversando con un gerente del rubro automotor en Chile y mencionaba que si a un potencial cliente no se le entregaba una oferta de financiamiento en 5 minutos, simplemente se iba a la competencia que estaba no cruzando la calle, sino que en el local de al lado. Entonces es muy importante tener estos agentes que puedan, por ejemplo, hacer una evaluación de riesgo, una evaluación crediticia muy rápida para que una persona le pueda ofrecer entonces un crédito a alguien que esté pensando en comprar un auto. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque acá en el Summit de Red Hat hay representantes de bancos de Brasil y de México quienes también dan ejemplos concretos de cómo están utilizando estos agentes para atender a sus clientes. Tenemos un agente de AI para ayudar los ejecutivos a atender los clientes. Ayudan a analizar propuestas de crédito y ya tenemos buenos resultados. Un proceso de análisis de crédito puede tomar una hora y media y ahora podemos hacer en 10 minutos. Inteligencia artificial en absolutamente todos sus aspectos es lo transversal de este Summit anual de Red Hat acá en Boston y que les compartimos en Agenda Económica PM. Les quiero hacer una invitación porque jueves y viernes haremos la Agenda PM desde Nueva York con todos los antecedentes y también los anuncios. ¿Por qué no? Quizá hay algunas discusiones en el Chile Day que se va a realizar en la Gran Manzana. Estaremos allá con el equipo de Agenda Económica PM, así que los dejo invitados. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.